disparando con algún problema y vamos avanzando en función de las dudas que vayan teniendo, ¿les parece? Podemos ir por tema, así Bueno. vamos avanzando. Arranquen ustedes con los de separaciones y dejamos separaciones, esterilización, y dejamos los que vimos en teoría, que son reología, heterogéneas, KLA y diseño, para lo último. O al revés. Bueno. Bueno, Sí. listo. Vamos Bueno. de acuerdo y vamos preguntando si hay dudas. Bueno, Bien. arrancamos con esterilización. Sí, empezamos con Fue esterilización. el primer seminario práctico que vimos. Bien, esterilización en discontinuo, entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? Vimos que había una duda en los foros, pero de más adelante, del de ruptura. Ese después cuando lleguemos lo vemos. Pero Y no que ahí vimos entró ninguna otra Marcela. duda. ¿Eh? Ahí entró Marcela, que es la que tenía la duda. Ah, bien. Bueno, pero para cuando lleguemos ahí, pero no subieron otras dudas por lo que vi. No, pero bueno. Bien. ¿Alguien alguna duda de esterilización en discontinuo? Hola, buen día. Yo les quería preguntar del ejercicio 3 del seminario de discontinuo, que eran dos medios que se esterilizaban por separado. En el medio A nos daban los KD medios para el enfriamiento y el calentamiento, y en el B no. Entonces se hacía con los NABLA. Sí. Pero mi duda era por qué no se pueden usar los mismos KD medios para el medio B. ¿Es por la composición o...? Claro, porque el K depende del medio de cultivo y de cómo vos calientes y enfríes, y no tenés la misma, viste que el tiempo de calentamiento y de enfriamiento no es el mismo en los dos, en las dos fracciones. Claro, depende de todo el sistema, de todo cómo fue todo el tratamiento. Y fíjate que los tratamientos son distintos, ya directamente te los da de datos que son distintos los tratamientos. Sí. Entonces no podés considerar que el K es el mismo. Por ahí fue parecido, pero no es el mismo. Ya directamente, no lo podés tomar como que por default que es el mismo. Claro, es particular de cada medio y de cada proceso. De cada proceso, de cómo calientes y cómo sea el perfil de calentamiento y de enfriamiento. Claro. ¿Sí? Esa es la idea de este problema, ¿no? Que no piensen que si sacan una K media de un bioreactor que ustedes tienen, les va a servir para todo. Solamente les va a servir cuando tengan el mismo volumen. Si ustedes van a esterilizar el mismo volumen y van a llegar a la misma temperatura, lo pueden usar ese K medio, que ya sacaron con agua. Pero si ustedes cambian el volumen o cambian alguna cosa, no lo pueden usar. Y también si cambian el medio de cultivo, si el medio de cultivo ya no se parece al agua, por ejemplo, que sea una solución de sacarosa que tiene otra viscosidad, tampoco se puede usar. El K medio va a estar influenciado por el volumen, por el tipo de calentamiento. También si cambian el mechero tampoco lo pueden usar. Como dijo recién Jime, es el perfil temperatura versus tiempo. Si cualquier cosa que les cambie ese perfil, el K medio hay que calcularlo de nuevo. Ojo con eso, ¿no? Y como en ese ejercicio ustedes, o sea, ya de por sí saben que los tiempos son distintos, ¿sí? Claramente no van a poder usar el mismo K. Claro, porque cambia la curva y cambia la integral. Claro. Bien. Y ojo con una cosa, se los dije en su momento y se los vuelvo a decir ahora. Cuando hablamos de estas K son K medias, no son K. No son K sub D, es K media. Si ustedes dicen que en una esterilización en continuo durante el calentamiento o el enfriamiento determinan una K y no es una K media, está mal conceptualmente. Aunque ustedes estén pensando correctamente, se dice K media, porque es una media, no es una, son muchas y sacamos la media. Recuerden eso, ¿eh? Bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda de esterilización en discontinuo?
Si alguno no puede hablar, pero aunque sea escriban en el chat. Claro, Si vemos que nadie hable, nadie escribe en el chat, seguimos. pasamos a otra cosa. Bueno, pasemos a la esterilización en continuo. ¿Alguna duda? O dos opciones, o no tienen ninguna duda, o no los repasaron, o no los hicieron, o no llegaron. Bueno. Si no tiene nada, pasamos a proceder. Sí. Yo tengo una duda en el problema 2, pero es una pavada. La parte, no sé si me escuchan. Sí, va. La parte de cómo hay que encararla, porque no nos dan el largo de la tubería, y entonces nosotros tenemos los gráficos donde tenemos el Dan Kohler, y yo le había preguntado a una compañera y me dijo, bueno, hay que suponer un Peclet entre cierto rango y de ahí deducirlo. Para entrar. ¿Qué problema? Espérate, ¿de qué problema hablas? ¿El 2 o el 3? El 2 de continuo. Ah, no me escucharon antes, perdón, se ve que tengo un problema en el audio. No, pero es que yo no lo tengo como 2, me parece que... Sí, yo me parece. No sé si lo tengo como 2. A ver, fíjate cuál es. O decime, sí, decime, porque... En el 2 tenés que calcular un caudal. Y en el siguiente un tiempo. En el A. ¿Cuál? En el B un tiempo. ¿No? A ver, lee un poquito el inciso. A ver, esperen que encuentro el enunciado que no lo tengo acá. Yo ahora busco también estoy buscando. El PPT. Sí, yo ya lo Creo que es el 1B el que dice. Ah, el 1. El 1. Espérate, ya lo abro, Aguantame un segundo. Bueno. ¿Es el 1B? ¿Es el 1? Sí, a ver, voy a compartir pantalla. El problema del 1B, el 1 dice que un quimiostato de 15 metros cúbicos opera con una velocidad de dilución de 0,1. ¿Ese es? Hola, Fiorella. No, era María Laura. Ah, María Laura. Cortado, las escucho recortado. Voy a ver si puedo hacer un par de cosas para mejorar la... A ver, ahí está, sí, sí, me confundí yo, era el 1B. Es el problema, el 1B. Voy a desactivar el audio. Bueno, en el 1A tenía que ser flujo pistón y calcular la longitud de la isoterma. ¿Eso lo pudiste hacer? Sí, ese sí. Bien. El 1B, párate. ¿Ahí lo ves? Ah, pongo más grande. Vale. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve claro. Sí. Bueno, en el 1, este es el 1B, ¿no? Sí, en el 1B te dicen qué longitud es necesaria si se tienen en cuenta los efectos de dispersión axial. A ver, para ver si no me falta el 1A. En el 1B, entonces, empezás a hacer, primero sacás el Reynolds, esto lo pudiste hacer, el Reynolds, con el Reynolds sacás de X, y tanto de X como de Peclet te quedan en función del largo, ¿sí? Hola, ¿estás por ahí? Sí, está contestando por el chat porque me parece que tenía problemas con el audio. ¿Cuál es el problema de ella? ¿Cómo sacar el L? No sé, eso no entendí muy bien. Bueno, exacto, sí. Bueno, la idea es que vos tenés el Peclet y el Dan Kohler en función del largo. Y justamente tu incógnita es el largo. Entonces, vos lo que sabés es cuánto querías matar. Tenés que probar con distintos largos a ver si alcanzás a matar lo que vos querías matar. Lo que vos querías matar es N final sobre N inicial, que lo tenés de dato, y que es 6,9 por 10 a la menos 18. ¿Sí? Entonces,
Vos lo que tenés que hacer, fíjate que estoy buscando el inciso. Probás con distintos L. Por ejemplo, el L que te había dado antes, con un L más largo del que habías hallado antes. El L que habías hallado antes era 18,58, ¿no? Ese era si hubiera sido flujo-pistón, sin problema de presión axial. Entonces vas probando con L más grandes. Por ejemplo, probás con 19, 20, 21, 22. Acá yo probé con estos números, por ejemplo. ¿Qué me pasó? Que con 19 llegué a un N final sobre N0, 5 por 10 a la menos 16. ¿Sí? O sea, no mato lo que yo quería matar. Tengo que llegar a este valor para poder matar lo que quería matar, digamos. No me alcanza con este largo teniendo dispersión axial. Sigo con uno más largo, pruebo con 20 y llego a 10 a la menos 17, pero tenía que llegar a 10 a la menos 18 para matar más todavía, ¿sí? Sigo con 21, todavía no llegué, y con 22 llegué a 2 por 10 a la menos 18. Entonces me elijo este. Con este alcanzo a matar, estoy cerca acá estoy acá, o sea, podría probar con uno más largo todavía, pero por ahí me paso mucho y con este ando bien. Entonces elijo este, que es el valor que me da por donde quiero matar yo. ¿Sí? O sea, lo que tenés que hacer es probar distintos L, porque no tenés otra manera. Yo no sé si me escuchas, si me entiendes. A ver ahí. Dice sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Seré ir probando y tantear. Sí. Ah, bien. Tengo una duda con después respecto lo que sigue. Porque esto a sigue. estos problemas. Buen día, donde plantean esto tenemos que ir variando los L. En este ejercicio primero preguntaba cómo sería un reactor ideal, pero en el caso había alguno que no preguntaba si era reactor ideal. En ese caso, o sea, que no aclaraba primero. Directamente decía que calculáramos algún dato y teníamos que hacer esto de ir probando los largos. Sí o sí, primero necesitamos calcular el de reactor real para saber en qué valores de L tenemos que movernos, ¿o no? Ideal. Y vos Ideal. decís Claro, el ideal. ideal, perdón. Sí, si vos calculás el ideal, es para, lo único que te sirve para saber a partir de cuál, de ahí para arriba tendrías si tenés problemas. Claro, Te sirve pues o sea, siempre para tenemos saber que por dónde calcular empezar. claro, el ideal Sí. primero y después. Sí, pues, Solamente, no va a o sea, estar- pero no podés considerar, lo que no podés es considerar el problema como ideal. Claro, A no ser que Sí. te lo digan como pasó en el inciso A, que dice específicamente considerar flujo pistón. Si a vos Bien. te damos un problema y vos no te dicen que es flujo pistón, y vos lo haces como si fuera flujo pistón, está mal. Ok, bien. Y además, o sea, necesitas tener algún punto de partida, por eso usás Claro. el de flujo pistón, porque si no es como que estarías Claro, por eso está bien lo que dijo a ella. ciegas total y, o sea, ¿con qué le empezarías? Claro, por eso, porque justo en este aclaraba en el inciso A que era flujo pistón y te hacía calcular primero el largo, pero por ahí había otros que no, entonces directamente ahí no Claro. lo supones que es ideal y lo haces solamente para sacar el largo, que sea ideal. Sí, exacto. Bien. El inciso B, el inciso C está bien, ¿no? ¿Lo tenían? Bueno, María Laura me pidió nada más que el inciso B, ¿no? O sea, no tenía problema con el otro. Sí, porque me parece que el problema que tenía era cómo calcular el largo, y como en el Está C, bien. claro, Sí, el C sale, ok, bien. como bárbaro. le dan el largo. Está bien. Bien, Claro. perfecto. Está bien. Siempre tengan en cuenta, porque había un problema, creo que no sé si era el último o lo cambiamos, donde no les decía que era flujo pistón, pero resulta que sacaban el Reynolds y les daba mayor de 10 a la 4 y decían, entonces como es pistón, y lo seguían como pistón. No. Si no les dicen, nunca va a ser un reactor real, va a funcionar como pistón, siempre aunque sea algo, hay que considerar que puede tener de dispersión axial, entonces trabájenlo siempre como un reactor real, o sea, no como un flujo pistón. Siempre consideren, busquen la dispersión axial, aunque les dé muy bajito, porque si bien en ese problema que yo les digo, les daba re bajita la dispersión axial y todo, y les daba un pecklet muy
muy alto, no es que era infinito tampoco el Peclet, o sea, lo podían sacar con las correlaciones y todo, que esa es la idea, que no lo consideren como si fuera flujo pistón. Sí, es verdad. La mínima de dispersión axial que se conoce en un reactor de este tipo es 300. O sea, nunca llegan a una... Esa es la idea, como dice Claudia, nunca llegan a un reactor ideal, así que ténganlo en cuenta. Bien. Bien, bueno. Bueno. De eso quería preguntar, de los gráficos del Peclet y el Dancoller, ¿qué recta elegimos para el Peclet si nos dan en el medio, digamos? La más cercana. Ah, bueno, Depende o sea, cuánto te depende da. cuál sea. O interpolás, si te da el medio, más Sí, o al menos medio, interpolás sí. al medio, qué sé yo. Ah, bueno, porque sí, por Bastante- ejemplo, tenía entre 200 y 400, y en este ejercicio, por ejemplo, en el 1, Sí. era como que no Que sabía te da cuál. 300, ponele. Claro, Claro. 310. Y sí, bueno, pero interpolás más o menos en la curva, no tenés otra opción. Bien. Los gráficos nos los van a dar en el parcial como para Si medir lo el grado. necesitan, lo tienen en el Word que le mandamos, va incluido. Ah, ok, perfecto. Todo lo que necesiten lo van a tener. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, Bueno, cristalización ya está entonces. Pasamos a centrifugación. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo de centrifugación tenía una duda en el 3C. A ver si te digo bien. No sé cuál es. me parece que es uno que es ¿Teórico? más conceptual, sí. Claro, era conceptual porque primero te hacía calcular, yo lo hizo, calcular el tiempo de sedimentación a una cierta velocidad de expiración. Después el área de características, el sigma, ¿no? Sí, sigma. Y después te decía que si la centrífuga con la que estoy trabajando se rompe y dispone de una centrífuga tubular con un área característica menor, ¿cómo debe proceder para obtener el mismo nivel de clarificación del caldo? No supe cómo responder eso. La idea es que ustedes tengan una relación, o sea, vos tenés una fórmula que te relaciona el flujo, el caudal que podés usar, con el que podés alimentar a la centrífuga, con la velocidad de sedimentación gravitacional, ¿sí? Y el caldo y el sigma que depende de la centrífuga. Entonces, como es el mismo caldo, el BP va a mantener constante. ¿Sí? Y entonces a vos te dicen que usar una centrífuga con sigma menor, ¿no? Sí, bajaba sigma. Entonces tenés que ver una relación entre el sigma Q, constante, que te permite definir que va a un caldo de la poder alimentar ese según la centrífuga que tiene que ser más bajo. ¿Sí? O sea, a vos te va con contacto. Sí, bueno. ¿Se ve ahí? Bien. Vos tenés el P3 se mantiene constante, entonces, si vos pasás a sigma para dividir el 10, te va a quedar Q1, sigma 1, va igual a Q2, sigma 2. Si se baja el sigma 2, vas a tener que bajar el caudal con el alimentar en centrífuga para poder mantener el eje constante. Ah, bien. ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Sí. Muy bien. Era más conceptual este ejercicio. Bien.
¿Alguna otra duda de centrifugación? Yo quería preguntar del 4S, que sería el área característica, pero no está la densidad del fluido. ¿No ¿Puede está ser que qué? falte el dato o no necesitamos? La densidad del fluido. Del Pero caldo. cuando no está, suele ser la del agua, Del ¿no? agua, Me sí. explico. Sí, la del agua. Sí. Ok, gracias. O sea, y está en algún problema, fíjate que está por ahí. Sí, eso sí, la del agua la tenía, pero como que no aclaraba eso y me Por dio eso. duda. Está bien. O sea, ahí si no dice qué tipo de fluido, asumimos siempre densidad y viscosidad del agua. En los Si no ejercicios. te decimos, sí, Sí, es porque supuestamente es bien acoso y bueno, consideramos el agua. Si no te lo diríamos y te lo daríamos de dato. Sí. Sí, para la viscosidad aplica lo mismo. Hay momentos que también usan lo mismo. Claro, pero justo este tenía otra viscosidad, entonces por eso. Ah, Bien. sí. Sí, pero yo tengo, claro, sí, nos faltó por ahí agregar lo que yo tengo escrito al lado, que la densidad es la del agua. Bien. Bueno, Bueno, no hay más dudas de centrifugación. bueno, por lo menos lo estuvieron viendo. Pasamos a filtración. ¿Alguien tiene alguna duda de filtración? ¿No? Por ahora creo que no. ¿Eh? Por ahora creo que no. Bien, bárbaro. ¿Seguimos? Y si nadie tiene duda, Bueno, pasamos a ruptura. tenía Marcela. Ruptura Sí, tenía sobre- duda del ejercicio 1 directamente, que no sé cómo sacarlo. Bien. A ver, ¿lo busco o lo tenemos por ahí? A ver, yo Lo tengo, el enunciado es cortito. Decía, el lecho formado por las perlas de un molino tiene una porosidad de 0,375. Estimar la fracción del volumen vacío de la cámara de molino cuando la carga es del 80%. Sí. lo comparto yo, creo que ¿no? Acá lo tengo, lo tengo. Ah, lo tenés. Está. Sí. ¿Compartís vos? Bien. Sí. ¿Dónde está? Acá. A ver. ¿Ahí se ve? Ah, ahí está. Bien. Bien, mira. Pero en realidad la fórmula que te decía era el porcentaje de la carga de la cámara, que era el 80%. Claro, fue la única que encontré. Sí, nada, te dice que este porcentaje es el volumen del lecho de las perlas o el volumen total de la cámara. Esto es el 0 del volumen de la cámara. Claro. En realidad, vos lo que te está pidiendo es cuánto es la fracción vacía, cuánto hay vacío. Entonces, vos, acá lo que les hicimos un dibujito como para entenderlo, lo que te dice de dato, el problema es que el 80%, la cámara está llena del 80% con perlitas. Tenés un 20% vacío, que eso ya es parte de tu pregunta que te da. Entonces, la cámara va a estar formada por un 0,20, la cámara que es vacío, más un 0,80, esto es el lecho de perlas. Pero dentro de este lecho de perlas también tenés espacios vacíos, que eso es lo que te da la porosidad. Este 0,375 está dentro del lecho de perlas, son los espacios que te quedan vacíos acá. ¿Sí? Entonces, eso tenés que tenerlo en cuenta para sacar la fracción vacía, que lo que te está preguntando nada más es eso, ¿cuánto hay de vacío? Entonces, el volumen de vacío va a estar dado por este 0,2 de volumen de la cámara, ¿sí? Más lo que tengas de vacío acá, que pertenece al 0,8 del volumen de la cámara. Sí. Entonces va a ser la parte vacío que está acá adentro es esta porosidad, 0,375. Entonces, ¿qué es? 0,375 de qué? Del 0,8 del volumen de la cámara. ¿Se entiende? Ah, está. Y de ahí sacás todas las partes vacías, digamos. Claro, no sabía dónde Entonces, poner la porosidad principalmente tampoco, ¿no? claro, es una fracción o un porcentaje, digamos, de lo que tenía acá. Es una parte de lo que tenés acá.
Y como lo que tenés acá lo expresás en función del volumen de la cámara, lo puedes expresar como 0,8 del volumen de la cámara, para expresarlo todo en fracción, digamos, finalmente lo puedes expresar a fracción vacía como la parte que tiene vacío, que es el 0,2 más el 0,375 por 0,8 de la cámara, sobre el volumen de la cámara, que es el total, eso te da la fracción. Bien. Entonces llegás a que finalmente tenés el 50% de la cámara es vacío. O sea que cuando tenés un 80% de carga de perlas en esta cámara, en realidad la mitad corresponde a vacío y la mitad corresponde a lo que es el volumen de perlas solo, digamos. Claro, sí, sí. Eso te está diciendo, ¿sí? Que no es un 80% de volumen, pero en realidad en ese 80% tenés incluido vacío. Era nada más que para que pensaran eso. Bien, bien, bien. Ok, gracias. Bien, ¿de ruptura algo más? O en realidad son bastante sencillitos los de ruptura, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, de ruptura no. Bueno. ¿Qué más nos queda? No, de los seminarios estos, Estos seminarios ya están. ya está. Bien. Bueno, ahora arrancaríamos entonces con los otros. A ver, vamos a arrancar por, no sé, a ver, esperen que los abro acá. Bueno, por ejemplo, el de... esperen un segundo que no sería aquí. Acá está. Problemas de share y de diseño. ¿Se acuerdan? El primero que vimos. ¿Alguien tiene dudas con esos? Creo que ya lo hemos charlado, pero si alguien tiene dudas con ese, podríamos verlo ahora. Bueno, ¿nadie tiene ninguna duda? No, Bien. ese me lo habías explicado antes y me queda claro. Bueno, entonces el siguiente sería el de KLA. Los del DORAN, el 9.2, el 9.3, teníamos el 9.4. Y el Yo con estos me retrabé. Intenté hacerlos, me salió el primero nomás, el 9.2. El resto, por ahí tengo dudas del enunciado, de a qué se refiere con ciertos datos. Bueno, Para corroborar, el 9.1 no estaba en esa lista, pero era bastante teórico. Era como conceptual. sí. Sí, porque era bastante simple, no lo Porque era simple, en realidad te planteaba una situación y te daba todo, te daba el KLA, te daba la solubilidad del oxígeno, la velocidad. A partir del 9.2, ¿no entendiste? O sea, ¿no entendiste ninguno de los que... ¿No entendiste el enunciado? ¿A mí me decís? Sí, bueno, o sea, la que me estaba diciendo recién. Pero No, fue Marcela, yo pude hacer algunos más después de esos. Ah, bueno. No, pero más que nada para sacarme la duda que haya entendido bien el concepto, porque ahí calculé, o sea, lo que hice ahí es dejar todas fijas las condiciones y calculé el KLA, que ya me lo daban, pero calculé de nuevo para ver si la velocidad de crecimiento del microorganismo estaba frenada por esa transferencia de oxígeno, o sea, el KLA, o por otra cosa. Y como me da el KLA... No lo tengo acá a mano. ¿Lo querés compartir? Porque vos me estás hablando del 9.1 que yo como no lo di, no lo tengo acá. Sí, Si querés compartirlo, para que lo busco porque no tengo abierto el DORAN. para que los demás vean de qué hablamos. Ya te lo busco. Si quieren ahí lo leo, que lo tengo Ahí, acá. dale. ¿Podés compartirlo? A ver, sí, para. Yo creo que lo tengo por acá. La página 222 caminó del DORAN. Por ahí. Espera, que justo pasé a la pantalla de Zoom. Acá está. La 230 del PDF y la 224 del DORAN. Bien, acá está.
A ver. Vamos a leerlo. El 9.1. A ver. La bacteria Saccharomyces cerevisiae usa para la producción de se usa para treonina. La máxima velocidad específica de consumo de oxígeno en un cultivo discontinuo es tal. La bacteria se desarrolla en un fermentador agitado con una densidad de células de tal, siendo el KLa tal. A temperatura y presión de operación del fermentador, la solubilidad de oxígeno es tal. ¿Está la velocidad del metabolismo celular limitada por la transferencia de materia o depende únicamente de la cinética del metabolismo? Muy bien. Claro, yo ahí entendía que me estás preguntando si era por el KLa o por otra cosa. Claro, exacto. ¿Y vos qué hiciste? A ver, contame. Usé la ecuación que te deja calcular la concentración máxima de microorganismos en función del KLa, de la solubilidad de oxígeno y de la velocidad específica del consumo, y calculé KLa, porque me decía, o sea, calculé el máximo porque me decía que era la velocidad específica de consumo de oxígeno, decía el máximo en algún lado. Ya te da una concentración de bacterias que querías. Claro. ¿Sabes lo que te da ahí? Un RO2. Fíjate, eso no es un consumo que la bacteria puede llegar hasta ahí. Eso es que la bacteria está consumiendo 5 milimoles de oxígeno por gramo y por hora. Eso sería, sí, un RO2, no, perdón, un Q2, porque está por gramo. Q2 es RO2 por X, bueno. Y después la bacteria desarrolla una densidad de tanto, o sea que te da el X, con lo cual vos podés sacar el RO2. Vos con ese QO2 y esa cantidad de bacterias, 40, sacás el RO2 porque es QO2 por X. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y vos sabés que RO2 es igual a KLa por C asterisco menos CL. Sí. Tenés KLa y tenés C asterisco. ¿Sabés? Si vos querés saber si está limitada en oxígeno, lo que tenés que sacar es CL de esa curva. Si CL te da 0 o cercano a 0, es que está limitado en oxígeno. Porque vos tenés un consumo específico de oxígeno para una determinada concentración, y además tenés la concentración de bacterias. Si el cultivo no está limitado en oxígeno, el CL que te salga de RO2 igual a KLa por C asterisco, o sea, despejando CL, digamos que te quedaría... bueno, hay que despejar CL de esa ecuación, de RO2 igual a KLa por C asterisco menos CL, despejás CL y lo calculás con los datos que tenés. Porque lo que vos tenés es una bacteria consumiendo una determinada cantidad de oxígeno. Lo que vos no sabés es si esa cantidad de oxígeno es limitante o no, la que puede conseguir, la que puede respirar. A lo mejor, si no estuviese limitado en oxígeno, ponerle que esto te da limitado en oxígeno, te podrían preguntar, ajá, ¿y cuál sería entonces la QO2 que vos podrías tener si no tenés limitación de oxígeno? Entonces vos en el CL le ponés 10% de ese asterisco y calculás de nuevo la QO2 y en vez de 5 milimoles de oxígeno por gramo y por hora, por ahí te da 15. Entonces eso sí sería un cultivo restricto. O no, o a lo mejor te da por encima del 10% del C asterisco el CL y decís, sí, es suficiente. ¿Se entiende a qué va esto? Sí, ahora sí. Claro, yo a vos te dan un esto. Con esto te vas a encontrar vos el día que trabajes con un fermentador. Le medís el RO2, por ejemplo, por gases de entrada y de salida, y te da un cierto RO2, ¿no? Acá te da RO2 por gramo de... Es lo mismo, lo podés determinar RO2 derecho. Sabés qué KLa tenés y sabés qué C asterisco tenés, pero vos no tenés un electrodo de oxígeno. Pero con eso lo calculás. Si vos tuvieras un electrodo de oxígeno, ya ves si está cayendo, ¿viste? Si está limitado. Pero si vos no lo tenés al electrodo de oxígeno, pero sí tenés medida de gases, por balance sacás el RO2 y por otro lado, sabiendo el KLa que tenés y el C asterisco, sabés si estás limitado o no con ese RO2. Tu dato es el RO2. Que sería el caso de que no tienen un electrodo de oxígeno para medir. ¿Está claro cuál es la idea de este problema? Bien, sí, está bien, sí, calculé otra cosa totalmente distinta. No importa, bueno, iba a eso el problema este. Bien. Bueno, ¿Compartido para los problemas o lo saco? porque yo lo tengo copiado en un PowerPoint, así que lo comparto yo a medida que vaya teniendo.
Bueno, bárbaro. Entonces, chicos, de los de KLA, ¿cuál no han tenido problemas? ¿O cuál han tenido problemas para interpretar el resultado? Yo el 9.3, más o menos entendí qué tenía que hacer, pero no termino de entender bien a qué se refieren los datos que menciona. Okay. ¿El 9.2 alguien tuvo problema? ¿Quién me dijo que tenía problema con todos los enunciados? Yo. Pero el 9.2, ese me dio lo que decía. Está bien, bien. O sea que yo no veo quién habla, entonces tengo que adivinar por la voz. Pero bueno, ¿vos sos Camila? Marcela. Marcela. Bien, 9.3. ¿A qué se refiere el 9.3? Determinación de KLA mediante el método de balanceo de oxígeno a partir de un único punto. Bien. Dice, un único punto quiere decir que vamos a hacer un KLA. Bueno, un fermentador agitado de 200 litros contiene un cultivo discontinuo de bacteria de 28 grados. Se bombea aire a 20 grados dentro del recipiente a una velocidad de 1 bbm. bbm significa un volumen por volumen. Si es de 200 litros, estarían bombeando 200 litros de aire en 200 litros y medio por minuto, ¿se entiende? O sea, el caudal sería 200 litros por minuto. Ese es el FA. La presión media en el fermentador es de 1 atmósfera. El caudal volumétrico de gas que se mide a la salida del fermentador es 189. Miren, el caudal de entrada es 200 litros por minuto y el de salida es 189. Este es en el caso que nosotros tenemos que usar para calcular RO2, el caudal de entrada y el caudal de salida por separado, pues son diferentes. Claro, a mí ese caudal de entrada es como que no terminaba de darme cuenta de cuál era. Claro, claro. Cuando vos te dicen BBM, generalmente en BBM se dan casi siempre los caudales, ¿viste? Más que litro por minuto se habla de BBM. Porque lo común es que vos, si no tenés ni idea, ¿se acuerdan que FA versus RPM era importante, etcétera? Si vos no tenés ni idea, para empezar, siempre usás un BBM. Es decir, si tenés 200 litros, le pones 200 litros por minuto. Si tenés 100 litros por minuto, y así. Por Bien. eso les dan este BBM. ¿Esta era la parte que no entendías o el resto tampoco? No, de ahí ese dato me faltaba. Ahí te digo después del resto. Bueno, seguimos leyéndolo igual para el resto. Dale. El de gas de salida se analiza para medir el oxígeno y se encuentra que contienen 20,1% de oxígeno, es decir, entra 21% porque se está aireando con aire. Ahí ya sabemos que el oxígeno de entrada es 21%. El de salida es 20,1%. Lo que falta es lo que se consumió. Sí. La concentración de oxígeno disuelto en el caldo se mide usando un electrodo de oxígeno y es de un 52% de saturación de aire. ¿Esto qué significa? Que fíjense, la solubilidad de oxígeno en el caldo de fermentación a 28 grados y 1 atmósfera es de 7,8 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. Esta concentración es el C asterisco. El 52% de esto es el CL. Ajá, bien. Saturación de aire, porque claro, si ustedes están aireando con aire, siempre cuando lo hablen en porcentaje va a ser del 100%, porque ¿cómo se mide el oxígeno suelto? Cuando ustedes están por largar un cultivo, van a barrer con aire, o supongamos que es aire, si fuese oxígeno puro que van a trabajar, es oxígeno puro, si es aire enriquecido, es aire enriquecido, lo que fuera. Con lo que fuera, con lo que ustedes van a trabajar después, es como empiezan a barrer y a leer antes de sembrar el fermentador. Cuando la lectura se estabiliza en el electrodo de oxígeno, ustedes ponen 100%. Ese es su 100%. No importa la concentración de oxígeno, el C asterisco en sí. Ese es su 100%. Y después, ustedes una vez que han calibrado el electrodo de esa manera, van a ir viendo en el display cómo baja. Y van a estar tranquilas hasta que baje a 10%. Cuando baja a 10% dicen, tengo que hacer algo porque esto se va a limitar. Para ello sirve poner 100% en la entrada. Ahora bien, cuando yo necesito usar el C asterisco, que es una concentración, es decir, ese 100% lo tengo que transformar en milimoles o kilogramos por metro cúbico de oxígeno, como acá. Bueno, voy a tabla y me fijo en la solubilidad de oxígeno para el aire, que es 20% por presión parcial, y el aire de Henry a 28 grados en la atmósfera,
de aire es esta la cantidad de oxígeno. Entonces, si yo estoy aireando con aire a 28 grados, mantengo el fermentador a una atmósfera, ese 100% es 7,8 por 10 a la menos 3. Pero como el electrodo les va a medir en porcentaje, por eso se los dan así acá. El 52% de eso se calcula como 7,8 por 10 a la menos 3 por 0,52. ¿Está claro? Sí, sí, ahí quedó más claro, sí. Bueno, entonces después, bueno, ahora les dan todo esto, ya nos quedó claro que es que calcular la velocidad de transferencia de oxígeno es lo primero La fórmula de... Sí. ahora vemos, es RO2, digamos, ¿no? Porque, Ujú. ojo, no es coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, eso es el KLA, esto es velocidad de transferencia de oxígeno. Recordemos que la velocidad de transferencia de oxígeno, que ustedes probablemente con dato hayan llamado R mayúscula o 2, es igual al consumo, porque el oxígeno no se acumula. Así que si yo calculo el consumo, que es el RO2, esa es la transferencia. Ujú. Por eso es que acá puedo calcular derecho RO2. ¿Y cómo lo calculo? Y a partir de esta fórmula. Acá tengo en la entrada 200 litros por minuto, en la salida 198 litros por minuto. La temperatura de entrada es 273 más 20. ¿Mm? ¿Por qué? Porque entra el aire, estos 200 litros por minuto, entran a 20 grados porque me lo dice el enunciado. Claro. Que la temperatura fuera. Y cuando sale 28 porque ya estuvo en el fermentador. Así se ponen estas. ¿Y PO2 qué es? Bueno, PO2 es PT, presión total por X molar. Ustedes saben que está una atmósfera, así que PO2,1 y PO2,2 van a estar en una atmósfera por 0,21 en el caso de la entrada y 0,20 en el caso de la salida. Así reemplazan este PO2. Bien. R y B lo tiene, este volumen total, que es 200 litros, y R es la constante de los gases. Y ahí sacan el RO2, que en este caso, como el oxígeno no se acumula, es la respuesta que están buscando, porque es la transferencia de oxígeno. Después les piden determinar el KLA del sistema. Y el KLA lo van a hacer empleando esta fórmula, porque tienen todos los datos. Tienen RO2, que lo acaban de calcular, C asterisco, que se los dan de dato, ese 7,8, y el CL, que es 0,52 de ese asterisco. Y así determinan el KLA. Bien. Después dicen, el analizador de oxígeno usado para medir la composición del gas de salida ha sido calibrado de forma incorrecta. Si el contenido de oxígeno se ha sobreestimado en un 10%, ¿cuál es el error en el KLA? Esto está bueno porque en definitiva esto es una determinación de KLA por balance de oxígeno. Ustedes lo vieron, lo vieron conmigo y lo vieron con las chicas. Ahora, esas cosas dependen mucho de la calibración de los equipos, porque si yo mido mal el gas de entrada o gas de salida, que es con lo que después voy a medir el KLA, ¿ven? Si yo mido mal alguno de estos dos, el 0,21, bueno, el 0,21 es poco probable porque es el aire, a menos que esté enrarecido. Pero si mido mal el 0,20, voy a terminar estimando mal el KLA. Entonces acá les dicen, bueno, ¿qué pasa si en vez de ser 0,20 era 0,183, ¿no? Porque hubo un error de X% que les da esta. Y bueno, el RO2 pasa a ser esto, y el KLA, fíjense cómo se les amplifica el error, porque con un 40%, resulta que el KLA era 40% mayor que lo que ustedes creían. Y esto es así porque les sobra el 52% y sale menos. Es normal que haya sido mayor. Entonces, si se ha sobreestimado un 10%, significa que este 0,20, este 20,1 en realidad es 10% mayor de lo que es en realidad. O sea, hay más consumo y por eso, y así todo tiene un 52% de oxígeno disuelto, por eso ya saben que el KLA va a ser mayor, el real que este. Ahora, ¿cuánto mayor? Lo calculan así. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Entonces quedó. No, era hasta el C. Este mismo. Bien. El 9.4. ¿Alguien tiene dudas? Además de mí. ¿Mm?
o vos. Yo tengo dudas, no, yo también me costó darme cuenta, aparte eran un montón de incisos. Sobre todo la parte de leer los datos y darme cuenta bien a qué se refiere cada cosa. Y por eso yo les recomiendo que lean también los problemas resueltos, porque es un poco entender, cuando uno ve el problema resuelto, cuando ve el enunciado y va al problema resuelto, dice, ah, era esto. Porque ustedes por ahí no están acostumbrados a esta nomenclatura, pero es la nomenclatura que tienen que manejar. Por eso están buenos estos problemas. Claro, por ahí, un dato que para ahí es nada, o sea, si lo hubiese leído de otra manera me doy cuenta y por ahí acá lo dice de una manera Claro, que pero por eso confunde. digo, no sé si los has mirado, pero miren los problemas resueltos, porque ahí te aclara a qué se refiere cada cosa, ¿viste? Claro, Y después sí. lo mismo que después usan para estos problemas. ¿Al resto le quedó claro el 9.2 y el 9.3, los que lo han hecho? ¿Alguien tiene alguna duda más? Por mí están claros. Bien, entonces vamos con la del 9.4. El 9.4 dice, una bacteria se cultiva a 35 grados en el siguiente medio. Y les dan la composición del medio. El fermentador agitado usado para este cultivo tiene un volumen de 20 metros cúbicos. Bueno, esto es el volumen del fermentador en metros cúbicos, ¿no? Y una altura de 3,5 metros. O sea, es altísimo. Esto ya les está indicando que va a haber presión hidrostática, aparte de la presión normal de una atmósfera que haya afuera. Se inyecta aire a 25 grados en el fondo del recipiente a una velocidad de 25 metros por minuto. ¿Hasta acá hay alguna duda con qué quiere decir que cada cosa? No, no, está bien. La tensión de oxígeno en el fermentador se ha medido usando electrodos polarográficos. La tensión de oxígeno se refiere a la concentración de oxígeno disuelto. Se ha medido usando electrodos polarográficos situados en la parte superior y en el fondo del recipiente. ¿Se acuerdan que yo les conté que cuando los bioreactores son muy altos, como hay distintas presiones adentro por la presión hidrostática, la forma de manejarlo mínimamente es poner dos electrodos, uno en el fondo y otro arriba, porque en el fondo va a haber mucho más disolución de oxígeno por la ley de Henry, porque la presión es una atmósfera más lo que aporta la columna de líquido. Entonces vamos a tener una disolución mayor de oxígeno. El C asterisco es distinto, porque es otra presión. El C asterisco depende de la presión. Entonces la manera de trabajar y encontrar un Cl medio es poner dos electrodos. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bien. En la parte superior, la lectura es del 50% de saturación de aire, mientras que en el fondo es 65%. Lógicamente, tenemos el mismo microorganismo en todo el bioreactor, consumiendo con la misma velocidad. Como en el fondo se disuelve más, sobra más. Claro. Entonces, el caudal que abona el fermentador, medido con un gasómetro rotatorio, es de 407 litros. Bueno, dicho de otra manera, el caudal de entrada es 407 litros por segundo. El contenido de oxígeno en el gas de salida es 20,15. Y como es aire lo que entra, el de entrada es 21. Bien. No, no Ahí es vamos. salida, ¿eh? ¿Qué? Medido por el gasómetro rotatorio. Abandona, dice, no dice abona. Abandona. Perdón. Pero eso es en salida, está. Sí, el caudal de salida, tienen razón. El caudal de salida y tiene contenido de oxígeno de 20,15. ¿Y el caudal de entrada? Es el que decía arriba de 25 metros Allá cúbicos. arriba, 25 sí, perdón. Bueno, era nada más para ver si estaban atentos. Bueno, o sea que tenemos 25 metros cúbicos por minuto de entrada y salida 407 litros por segundo. Calcular la presión en el difusor. La presión estática P debido a la altura del líquido viene dada por esta ecuación, donde P es la densidad del líquido, G es la aceleración de la gravedad y H es la altura del líquido. Esto se suma a la presión atmosférica en el fondo. O sea, en el fondo vamos a tener una atmósfera, que no sé si lo dice, si no lo dice ponemos una atmósfera. No, no me aclara, pero... Bien, entonces, PO2
va a ser X, bueno, PO2 es distinta, por lo tanto X va a ser diferente. PO2 es distinta porque hay una presión total mayor y entonces X va a ser distinta. Entonces tenemos, lo calculamos así como nos dan, donde la altura es 3,5 metros, la gravedad, la densidad del líquido, entonces la presión hidrostática 0,34 y esto directamente se suma a la presión atmosférica y tienen en el fondo una presión de 1,34 atmósferas. Ah, bien. Hasta ahí vamos. Una pregunta, calcular la solubilidad del oxígeno en el caldo de fermentación a 35 grados y una atmósfera de presión de aire, usando la correlación de la ecuación 945. ¿Qué pasa? Esto es lo que les están pidiendo acá. ¿Se acuerdan que la solubilidad del oxígeno dependía de la presión, la temperatura? En este caso, si está arriba o abajo, pero también de la fuerza iónica o coligativa del medio, ¿se acuerdan? Que teníamos el C asterisco también se ve afectado por eso. Entonces, en este problema, además de tener en cuenta la presión, la temperatura, que eso sale derecho de tabla, digamos, también vamos a tener que corregir el que salga de tabla en agua pura, a esa presión y a esa temperatura, tanto en el fondo como arriba, los vamos a tener que corregir por el efecto de los medio cultivo. Y para eso es que acá les dan la concentración en gramos por litro y el H o el K, según sea iónico o no iónico, de cada uno de los componentes del medio cultivo con su respectiva carga, que bueno, en este caso nosotros no lo necesitamos, pero por si lo necesitan, se fijan. Lógicamente el calcio tiene todos, sí. ¿Esa tabla dónde está? Porque no aparece, a mí no me aparece en la parte de los ejercicios, pero... Ah, puede que yo la haya traído de la ecuación 945. Donde está la ecuación 945 debe estar esta tabla. No sé dónde la traje acá. Pero sí, fíjate que tiene como otro aspecto distinto. Está en alguna parte del capítulo. No, acá no, pero capaz que si la busco en alguna parte del capítulo la llevo a encontrar. Claro, sí, de algún lado la saqué. Se ve que del capítulo. Aparte, fíjate que son los mismos medios. La verdad ni me acuerdo dónde la saqué. Después me fijo y te digo. Pero bueno, Dale, sí, acá no la veo. Pero... Sería usar esta, chicos, está tabulado en general, casi todos los componentes de los medios de cultivo están en tablas así. Alguien se encargó de calcularlo porque hay veces en que es muy importante la determinación precisa de ese asterisco, y entonces, bueno, se usan estas tablas. Entonces, para corregir, lo que hacemos es usar, ¿se acuerdan? Esta es la fórmula. Esta es la sumatoria de los cargados, esta es la sumatoria de los no cargados. Esto es concentración, carga y el HS de la tabla. Esto es concentración y carga de los no cargados, concentración y K de los no cargados. Se suman los no cargados, se suman los cargados, y aparte a los cargados se los multiplica por 0,5 antes de sumarlo a la sumatoria de los no cargados. Es nada más que de trabajo. C asterisco, saco la solubilidad en agua a 35 grados y una atmósfera por ahora. Y lo corrijo por la solubilidad del medio. Y eso les queda que el C asterisco en el medio va a ser 0,95 del C asterisco en agua. C asterisco en agua a una atmósfera y a 35 grados. Entonces, bueno, este es el valor de tabla y les queda que el C asterisco corregido a una atmósfera y 35 grados, también corregido por medio de cultivo, es este. Bien. Bien, este no lo encuentran en la tabla, este es el que encuentran en tabla. Este lo corrigen. Perfecto. Entonces, calcular la solubilidad del oxígeno en el caldo de fermentación a 35 grados de una atmósfera. Buscan ese asterisco a 35 grados de una atmósfera y lo corrigen por coligativa. Perfecto. Calcular la solubilidad del oxígeno en el fondo del tanque. Ahora le tenemos que poner otra presión. La corrección por presión es 1,34 de C asterisco. O sea, perdón, la del B hubiese sido si consideramos que en el tanque el volumen es suficiente como para que la solubilidad sea igual en todo el volumen. Perdón, de nuevo. Claro, en el B que corregimos la solubilidad, ¿Sí? acá no aclara si es arriba o abajo. No, pero como es una atmósfera, sabemos que es arriba. Arriba, bien.
Perfecto. ¿Sabés qué? Te va llevando de la mano, porque vos lo que vas a tener que hacer es esto, es este trabajo, aunque tengas dos cosas. Primero vas a corregir. Sí. Vas a ver cuál es el factor de corrección por medio de... Este factor de corrección va a ser lo mismo arriba, abajo, al centro, en donde lo midas. Entonces vos lo calculás. Bueno, en el B te dice, bueno, calculame el C asterisco en superficie. Es esto. Corregido por, bueno, a la temperatura de trabajo y corregido por coligativas. Es este. En el C te pide, corregímelo abajo. Claro. Entonces vos tenés, este es tu C asterisco en superficie. Listo, está corregido por coligativas. Ahora te dice, ajá, ¿y abajo cuánto es? Entonces abajo tenés el corregido por, este es a 35 grados, lo acabas de calcular, Sí. una atmósfera y corregido por medio de cultivo. Y te da, es este, 7,14 por 10 a la menos 3. Ahora lo vas a corregir, además, por presión. ¿Sí? Ese asterisco en profundidad, aparte de todo eso, tiene que no es una atmósfera, sino que es 1,34 atmósfera. Así que le multiplicas por 1,34 al que ya corregiste por medio de cultivo. Bien. Entonces te queda que el C asterisco en superficie es 7,14 por 10 a la menos 3, el que acabas de calcular en el inciso B. Y el C asterisco en profundidad es 9,7 por 10 a la menos 3. Mayor, como corresponde, porque tenés más presión, se disuelve más. Bien. ¿A alguien Perfecto. le queda una duda respecto a este inciso? ¿O a este problema hasta acá? Bueno, no sé si hay, chicas, ustedes ven algo en el chat. ¿Hay alguien hablando del chat? No, ¿Eh? nadie pregunta nada. Nadie habla. Entonces vamos al D. Calcular la concentración media logarítmica que actúa como fuerza impulsora. Y acá, esto es el C asterisco menos CL. Generalmente es una sola, pero como acá tenemos un tanque grande y tenemos 12 asteriscos y 2 CL, por lo menos, vamos a calcular la media logarítmica, que es C asterisco menos CL, se calcula como C asterisco menos CL en superficie, menos C asterisco menos CL en profundidad, sobre el logaritmo natural de C asterisco menos CL en superficie, C asterisco menos CL en profundidad. Esta es la forma que ustedes tienen de calcular la media logarítmica de la fuerza impulsora. Yo les conté que pueden hacer esto, o pueden directamente hacer la media de los C asteriscos, la media del CL y calcular y restar eso. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, esta es una manera un poco más segura de hacerlo, digamos, más correcta. Pero también si no tienen ganas de hacer tanto lío, sacan la media del C asterisco, la media del CL, la restan. Lo que sí tienen que hacer es esta corrección cuando son muy grandes, porque si no, sí va a haber un error muy grosero si solo calculan lo que les daría en superficie. Si hay un tanque de más de 1 metro, yo tengo que hacer esta corrección. Y tengo que calcular el C asterisco y CL en el fondo, C asterisco CL arriba, y hacer la media logarítmica si quiero determinar una fuerza impulsora bien hecha para determinar el KLA por balance de oxígeno, por ejemplo. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, después, ¿qué más les preguntan? ¿Cuál es la velocidad de transferencia de oxígeno? Acá viene el RO2. Bueno, el RO2. Perdón. Bueno, este es el C asterisco menos L. El RO2 es fácil, es como lo vienen calculando. Tendrán, solamente es entrada y salida. Acá no me hago mucho problema con lo que pasa dentro del bioreactor, porque esto es balance de gases. Entra una cierta presión parcial, que esto está todo en el enunciado. Caudal a la entrada, el caudal a la salida que yo decía que abona y era abandona. Entonces, acá va a ser el caudal de salida, la PO2 que les dieron, que era 20 y pico, acá es el caudal de entrada, que se los dan al principio, 25 metros cúbicos creo por litro, PO2 es 21, pongan bien las unidades, y esto es la temperatura afuera y la temperatura del bioreactor. No sé si los dan como dato, pero creo que sí. Sí, 25 grados es la temperatura de entrada, y se inyecta aire, tensión de oxígeno, la lectura, el caudal abandona.
Bueno, si no hay otro dato de temperatura dentro del bioreactor, ponen 25 también. Yo no lo veo acá, no me acuerdo si había, a ver. Pero bueno, ¿se entiende? O sea, ponen 25 es la entrada. Si la salida es distinta, que creo que no, si no ponen 25. Y no sé, los problemas, los incisos decía lo de los 35 grados. A ver, ¿dónde decía? Pero Ah, bueno. en el B, por ejemplo, la solubilidad 35, pero no sé si... Ok, entonces si decía así, no, si decía 35 es que se está trabajando 35. Listo. Bien. Eso ya tenemos ahí la respuesta. Capaz que está en el enunciado y no lo estoy viendo. Esta temperatura es 35. 273 más 35. Esta es 273 más 25. Bueno, con eso sacan el RO2. Y después, lógicamente, ya sabíamos que venía por ahí, ¿cuál es el valor de KLA? Bueno, ustedes tienen RO2 y tienen C asterisco menos L, que es la media logarítmica, es lo que yo les decía. Cuando ustedes van a calcular KLA, de esta manera lo hacen. Este es un ejemplo de cómo se calcula el KLA por balance de oxígeno. En un reactor grande, donde C asterisco y CL, tenemos que sacar la media logarítmica. Y este es un KLA bastante bien medido, porque C asterisco y CL están corregidos no solo por temperatura, por presión hidrostática, sino también por medio de cultivo. Entonces, este es un KLA, ustedes cuando hicieron KLA por balance, podrían haber corregido ese asterisco por medio. ¿Cómo lo harían? Si ustedes están haciendo el método de sulfito, ese asterisco va a tener un valor, lo podrían corregir ahí, y después lo podrían volver a corregir en su medio de cultivo para estar seguros que ese asterisco que usan es el adecuado. Pero bueno, de cualquier manera, este es un ejemplo de cómo se determina KLA por balance de oxígeno en un reactor, un tanque de 3,5 metros de altura. Fíjense, ¿qué necesitaron? Porque esto generalmente yo me pregunto, ¿qué instrumentos necesitan para poder determinar el KLA por balance de oxígeno en este caso, en un tanque de este tipo? Necesitan electrodos de oxígeno y necesitan medidas de gas. Si no, no lo pueden determinar el KLA por balance de oxígeno, tendrán que usar otra medida. ¿Y qué electrodos? 2 mínimo, cuando son grandes, porque pueden usar uno, pero les va a dar una medida bastante errónea. Cuanto más electrodos usan, mejor. Y si ustedes solo tienen electrodos, no tienen medidas de gases, medidas de oxígeno, ¿cómo podrían determinar KLA? Si solo tienen electrodos, no tienen manera de medir oxígeno a la entrada y a la salida, ¿qué método tienen para calcular KLA en vez del de balance de oxígeno? ¿El dinámico? Exactamente, exactamente, el dinámico. Quiero que cuando estudien pongan el foco en el tipo de instrumentos que ustedes necesitan para cada caso, para que no sea una cosa en el aire. Porque es lo que van a después necesitar. Es decir, ustedes cuando tengan que tomar una decisión acerca de cómo determinar el KLA, cuando trabajen, va a ser en función de los instrumentos que tengan. Y además, en base a los instrumentos que tengan, tienen que saber cuál es el más certero, por ejemplo. Por ejemplo, el que se usa para el primero que vimos, el de números adimensionales, lo bueno que tiene es que es todo bastante deductivo, lo mismo que el empírico, pero son pésimos aproximando a un KLA real. Los mejores son los experimentales. Ahora, voy a poder usar uno u otro experimental dependiendo de qué tenga. Porque para usar el dinámico no solo tengo que tener electrodos de oxígeno, sino electrodos de oxígeno buenos. Por ejemplo, esto no lo saben, pero se los cuento. El polarográfico, que es el que usan acá, es el más sensible de todos, el mejor de los electrodos de oxígeno que existen. Es uno de los más caros, es uno más complicado porque hay que polarizarlo toda la noche, pero es el mejor, es el más sensible. Ese es el que se usa para los dinámicos. Después tenemos otros electrodos con otros principios que no son los polarográficos, el galvánico que se llama y demás, que por ahí son menos sensibles, son más baratos, son más fáciles de trabajar, son menos sensibles. Bueno, qué tan sensibles sean los instrumentos que ustedes tienen también les determina qué tipo de determinación pueden hacer y con qué confiabilidad. Bueno, esto sería entonces, y después le piden algo más. Sí, que es importante. Sí, la máxima concentración de células Claro. que puede soportar el fermentador.
si la demanda de Claro. oxígeno del organismo y te da la velocidad específica de consumo. Exacto, esto es QO2. Sí, eso Entonces, con la fórmula directamente, sí. exactamente, con la fórmula directamente, ustedes tienen Ujú. el QO2, saben que el RO2 máximo es QO2 máximo por X máximo, entonces el X máximo lo sacan de acá. Sí. De esta fórmula, digamos, X máximo es igual a KLA por QO2 máximo por C asterisco. Ujú. Bien. Y este C asterisco, que lo van a sacar, fíjense que para hablar de X máximo a C lo hacemos 0, ¿no? Como es el límite. A partir de ahí ya empieza a haber limitación de oxígeno. Este C asterisco lo sacan o lo pueden sacar como la media logarítmica de C asterisco en superficie y C asterisco en profundidad, o directamente la media. Les da igual. Esta es la media, miren, 8,35. Y esto es la media logarítmica. Cuando es un solo valor, que no es la fuerza impulsora, les da lo mismo. 35, 8,37. Y así Ahí sacan el el X. CL que lo pones como 0, ¿está bien si yo pusiera, por ejemplo, 10% de ese Sí, asterisco? y está mejor. No forzas tanto el sistema, está mejor. Bien. Sí. Y ahí si pones, sí, 10%, ahí te queda 0,9 y listo. Acá te quedaría 0,9. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, bien. ¿Esto entonces, alguna duda sobre este problema? ¿O alguna de las cosas que hablamos de este problema? No, yo ahí entendí mejor, no sé los chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿O pasamos al 5? No, yo no entendí bien este. Ahora que Bueno, lo explicaste, obvio. sí. Y a veces es sí, orientarlo. El 5, que es la medición de KLA por el método dinámico, este es facilísimo. No sé si lo trataron de hacer o si tienen algún problema. Se usa el método dinámico para medir el KLA en un fermentador que opera a 30 grados, los datos de concentración de oxígeno disuelto en función del tiempo de reoxigenación, o sea, cortamos el aire y cuando reoxigena, vemos este aumento en C asterisco, medido en porcentaje de saturación del aire. Hicimos lo mismo, digamos. Sin nada le ponemos aire, sabemos que dejamos que llegue a su máximo, a eso lo seteamos en 100%, así que todo esto después queda medido en esas concentraciones. Ujú. La concentración en el equilibrio de oxígeno es 7,9 por 10 a la menos 3, o sea, el CL raya. Calcular el KLA. Y bueno, es bastante simple, simplemente hacemos el logaritmo, reemplazan en esta fórmula y de la pendiente sale el KLA. Bien. Este es fácil. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con este, pero esto era el último de los problemas que teníamos de KLA. No, ahí creo que a mí me queda más claro. ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces, el próximo, a ver, sería el próximo, a ver, ¿qué tengo aquí? Reología y transferencia de cantidad de movimiento. ¿Lo hicieron? ¿Tienen dudas? Estos los problemas que les di para hacer los expliqué en clase. Para que tengan ya vayan más livianos cuando vayan a hacer. No sé si los intentaron hacer, si tienen alguna duda, si no pasamos al otro. Yo no. ¿Lo hiciste o no llegaste a hacerlo? Sí, los hice con la explicación. Ah, perfecto. Sí, sí. Bien. Si no hay ninguna duda, entonces pasamos al de heterogéneas. ¿Cómo anduvieron con el de heterogéneas? ¿Los pudieron hacer? También eso los expliqué en clase. Cuéntenme, ¿llegaron a hacerlo? ¿No los hicieron todavía? Yo todavía ese seminario no hice, así que no tengo mucho. No hice eso. Bien. Bueno, entonces, a ver. Vamos. Bien.
Ahora. Sí. A ver. Espérate. Están viendo el de lo tengo todo. Están viendo el de Kenner, ¿no? ¿Cuál es el 4? Este. Sí, te lo muestro yo. Dale, Laura. Bueno, yo lo tengo. Bueno, sí, vos no se lo vos, bien. Si querés, yo lo tengo acá. Si querés mostrarlo, déjalo ahí, es lo mismo. Bueno, ¿qué querés hacer? Te dejo acá para que lo leas, no sepan de qué hablar. Bueno, no. Sí. Lo leemos a ver, bueno, dice, en una empresa se dice que se les vende en casa para realizar las sacarosa semilla de desechos de fruta y así producir glucosa para ser utilizada con la producción del alcohol. La enzima recombinante se utiliza en portadores de de casa con el objetivo de optimizar el proceso de producción de glucosa en un reactor nuclear. Previamente se evalúa la ingeniería ideal disponible en la planta mediante el método del calor y son realimentada de 12 minutos. Se sabe que la concentración de sacarosa en el desechos de frutas es 0,0 y que a esa concentración le va disponible en la cinética de 0 con una constancia cinética de 18 micromol por mililitro minuto. ¿Sí? Esto es hasta 0. La placa cuadrada con un volumen de caudal de 160 mililitros determina el caudal con que se debe alimentar el bioreactor para obtener un porcentaje de conversión del 85%. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? ¿Esto no tendría que sacarlo? Bueno, pará. La parte A bien, está lista, o sea, bien. Bueno, entonces, bueno, en la parte B, que es lo que nos dice, una vez que para el trabajo, el reactor está rellena con portadores de alginato. De 6 milímetros de diámetro se alimenta con la suspensión de desecho de fruta para el caudal, pero el caudal que de la planta es mayor al grado, llega a 800 mililitros por hora. Teniendo en cuenta, o sea, tenía su caudal, pero después ahora tenés que cambiarlo. Teniendo en cuenta que el porcentaje de conversión obtenido por este caudal puede ser diferente al obtenido en el inciso A, y sabiendo que el volumen total, ese volumen de portador más volumen hueco, es 250 mililitros, y la difusividad efectiva es igual a tanto, determine el porcentaje de conversión esperado para esta configuración y si hay problema de transferencia interna. Y si detecta problema de transferencia interna, ¿cómo podría minimizarlo? A ver, bien, pasa a la filmina, Euge. No sé si se puede hacer. Bien. Ese era el inciso A. En el inciso A, vos tenías para el inciso B. Entonces vos tenés ahora, ¿qué es lo que repetía acá? Entonces, primero tenés que sacar qué porcentaje de conversión. Te vuelvo al coso. Hola. Soy yo que dice nada. ¿Alguien me escucha? Creo que sí. Bueno. Porcentaje, bueno, le mostramos cómo porcentaje. Yo estaba, lo leo de vuelvo al inciso B. Una vez que otro trabajo, regresa la acordada de una 6 milímetros de diámetro y se alimenta con una concentración de desecho de fruta por el caudal que sale de la planta, pero luego del proceso esperado llega a 500 mililitros por hora. O sea, mayor que el caudal que puede ser. Teniendo en cuenta que el porcentaje de conversión obtenido para el caudal es precisamente lo que lo mide en el inciso A, y sabiendo que el volumen total que por caudal de volumen hueco es de 250 mililitros y la difusividad efectiva de tanto, determina el porcentaje de conversión esperado para esta conversión si hay problemas de transferencia interna. Si detecta problemas de transferencia interna, y hay problemas de transferencia interna, es lo que pregunto. Entonces, primero que tenemos que dar cuenta es que
Si el óptimo era de 677 mililitros, ahora cuando aumentemos alguna parte del porcentaje de conversión lógica para sacar eso, lo hacemos por volumen de perla por caso cero, lo teníamos sobre F por CA0. Acá ¿se me había cortado la mía o a ustedes se les cortó? Volví a leer el inciso y les estamos mostrando cómo se acaba el porcentaje de conversión. Entonces, ahora el porcentaje de conversión es 72%. La pregunta es si hay problema de transferencia interna, es sacando un FI, claramente. Para sacar el FI, primero tiene que sacar el RA observable. Y el RA observable lo sacan con los datos que tienen aquí de porcentaje de conversión, etcétera, les da, no sé si Claudia, si querés agarrar vos, bueno, pero es básicamente reemplazando... Sí, para el R observable ya tenían que poner acá la concentración del producto, que la tienen acá, es cómo sacaba la concentración del producto. Por ahí no tenían este dato, la tenían que sacar, si se había convertido un 72% ahora, el 72% de la concentración de sustrato que tenés te va a dar cuánto se produjo de producto, que en este caso es ¿cómo se llama? La glucosa. ¿Sí? Entonces te da 0,72 por la concentración de sustrato que tenía, te da 0,216 molar, y eso es lo que usan acá arriba, para el RA observable. ¿Y eso es lo que les baja la RA observable? Ah, claro. Habías calculado mal esto seguramente. Claro, acá ahora tiene que tener en cuenta que bajó la conversión, entonces menos producto. Bueno, y después el otro es el volumen hueco, volumen de perla es lo mismo, y el tiempo de residencia medio experimental, o sea, el que va acá, se fijan bien las unidades, por eso está dividido por 1000, y les queda en moles por mililitro por minuto. Y eso recién ahí lo ponen acá para sacar el phi y sacan estos valores de phi. Y con phi entran al gráfico y sacan el valor de eta i. ¿Sí? O sea, tu duda ¿cuál era? Seguramente esto. Perfecto. O sea, ese era el problema. Bien. Bien. Ok. Bien. Bueno, bárbaro. Listo, entonces. Bueno. Sí. Bien. Sí, después viene el 5, que no sé, hicieron el 5, que no había problema. Bueno. Chicos, yo creo que, bueno, con esto terminan los problemas. Que creo yo. No queda nada, chicos, ¿no? No. Bueno. Entonces, yo le diría, a ver, hoy es martes 23, a partir del jueves, sí. Nos queda el viernes 26, hay otra consulta el martes y el siguiente, el viernes 3 es el parcial. Pero lo que les estaba por decir Claudia, que es verdad, es que el 25 arranca la inscripción al parcial. Hasta el lunes 29. Cierra al mediodía. Esto está en el Moodle. Vamos a abrir un apartado que dice inscripción al parcial. En el momento que cierra la inscripción, el 29 del 11, ya no se pueden inscribir más, chicos. Entonces, fíjense que desde el 25 al 29 tienen 4 días para inscribirse. No se duerman, si van a, solo les pedimos que se inscriban si van a rendir, por eso tenemos que preparar. Es decir, nosotros cuando termine la inscripción, vemos cuántos parciales tenemos que preparar. Entonces les pedimos que por favor se inscriban si van a rendir, para que no nos dejen colgados con los parciales, que son bastante laboriosos de hacer uno por uno. Entonces, pero bueno, lo importante es eso, inscríbanse con tiempo y no dejen para después. Una vez cerrado se acabó, ni aunque nos escriban los podemos inscribir, porque es una inscripción formal, como si tuvieras en boleta.
Entonces, recuerden eso, es el lunes que viene que cierra, y lo otro que les queríamos decir, bueno, yo les colgué ahí qué es lo que hay que hacer, léanlo, no sé si alguien lo leyó y si tiene alguna duda, es como un instructivo, con esto de la virtualidad tenemos que hacer algunas cosas como estas de las inscripciones y demás, y ustedes tienen que en el momento que se inscriben, declarar que están de acuerdo con esto, aquello y lo otro, y poner un mail, muy importante, donde nosotros les vamos a enviar el examen. El examen se los vamos a mandar por mail. Y ustedes van a subir, es un Word lo que les mandamos. Lo completan ahí, si pueden, si quieren. Si no lo pueden pueden contestarlo a mano en una hoja. Después le sacarán una buena foto a esa hoja, porque si nosotros no leemos no podemos corregir, y la podrán subir. Pero no la pueden subir al Moodle. Por eso es importante que tengan en cuenta que nosotros les vamos a mandar el Word desde una casilla de mail, que es la de Claudia y la mía generalmente, también esta vez, no sé si vos también te unimos a vos, Jimé. Sí, me había Desde olvidado. esa casilla de mail, nosotros les vamos a mandar el Word el día que estemos en Zoom, ustedes con las cámaras abiertas, y nos digan, me llegó, y de ahí, bueno, ya lo pueden hacer. Cuando lo mandan, si es solo el Word, lo suben al Moodle, que también va a haber un apartado para las entregas de parciales, pero si son fotos, nos la mandan por el mail, por eso van a ver que no es el mail institucional, usamos Hotmail o Gmail para que tenga más capacidad para que puedan mandarnos fotos. Entonces, de ahí nos mandan las fotos, y nosotros cuando nos avisan en el Zoom, les estoy mandando 3 fotos aparte del Word, que ya subí, porque el Word hay que subirlo igual aunque no hagan nada, pues es la entrega. Bueno, les estamos mandando 3 fotos, cuando nosotros las recibimos, estamos todos online, le decimos, listo, las recibimos, ok, recién ahí ustedes pueden cerrar. Entonces, hay como una serie de pasitos que hay que hacer, que son boludísimos, pero igual, nada, los tenemos que hacer, y los tienen que saber ustedes. Por eso les mandamos ese instructivo, ese Word que dice, bueno, paso a paso. Pero bueno, el primer paso, chicos, es hacer la inscripción. Y la inscripción se hace con un Word, que lo suben a ese lugar donde nosotros les vamos a abrir, diciendo que declaran conocer todas las condiciones, etcétera, que es individual, que no van a usar, juran, que no van a usar nada de internet, y después, ponen el mail donde les vamos a mandar el Word. Ese es el primer paso. Y acordarse que el lunes 29 cierra. Por favor, no se duerman. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra duda? Yo quería preguntar sobre la entrega de los TPs. Las que había que hacer correcciones y esas. Nosotros ya entregamos todo, pero en algunos había que corregir cosas. ¿Hay que volver a subirlos al Moodle? ¿Los mandamos por mail o ya está? Sí, Sofía, vos sos del grupo 1, ¿no? Sí. Sí, yo ayer se mandé, sí, algunos les dije que lo corrigieran. Ustedes creo que, no sé si ustedes subieron, no sé si ustedes corrigieron. Algunos grupos corrigieron, me lo subieron y me lo reemplazaron ahí mismo, en donde tenían que subir, reemplazaron el corregido, y yo ya lo vi, estaba bien. En el grupo de ustedes, yo no sé si ustedes lo reemplazaron, pero después vino el de que no está ahora acá, apareció el del informe de guerra, que ella lo hizo aparte, pero apareció en el grupo de ustedes, y ella me escribió, que me lo mandaba, me escribió un mensaje, y yo se lo contesté, y no sé, me equivoqué, y se me borraron los 2 mensajes, lo volví a escribir, y salió, o sea, donde dice comentarios hay un mensaje mío, pero es con respecto al informe de ella. El informe de ustedes no volvieron a hacer una devolución. No, o sea, lo corregimos, pero todavía no lo mandamos. Bueno, no importa, lo corrigen y lo mandan ahí en el mismo lugar, ahí mismo. Yo lo veo desde ahí. ¿Sí? Bueno, de última lo agregamos como otra entrega y le ponemos los nombres de las que lo hicimos. Sí, lo agregan ahí mismo lo pueden, en los otros grupos sí, se puede subir más me mandan un comentario y me dicen, lo reemplazamos el informe por el que está bien hecho, qué sé yo, y listo. Sí, eso es lo que dice Sofía, se puede subir más de un archivo, entonces de última quedan todos los archivos. Bien. Okay, gracias. Bueno, entonces, Sí. si no hay más dudas de ningún tipo. Chicos, aprovechen los 2 últimos días que tienen de consulta, que es el viernes y el martes. Nosotros nos vamos a conectar
Y ahora ya vamos a contestar preguntas a demanda, digamos, y a los que haya. Pero aprovechenlas, así se sacan todas las dudas antes del viernes del parcial. Sí. Sí, te escuchamos. Te leemos, Hay una Victoria. pregunta de Victoria, sí. Que no le funciona el micrófono. Debe estar escribiendo. Ah. No. Si mandamos fotos y Word, eso va por mail. ¿El Word solo también va por Moodle? No, el Word va por Moodle. No, el Word va por Moodle. No, el Word va por Moodle. El Word hay que subirlo al Moodle siempre, porque es la forma de entrega, chicos. Es decir, ustedes tienen que entregar, tienen que cerrar la entrega. Una vez que ustedes suben el Word al Moodle, hayan escrito en el Word o no, pero con los datos de ustedes y todo, lo vuelven a subir al Moodle. Si no escribieron en el Word, o si escribieron pero tienen más material, fotos y eso, lo que nos mandan por mail son las fotos. Si ustedes no tienen fotos para mandar, no nos mandan nada. Con lo que suben al Moodle es suficiente. Solo que nosotros les digamos, ya está, lo recibimos, podés cerrar. ¿Queda claro? Y en el mismo Word que suben, anotan y dicen, te mando tantas fotos por mail. Entonces ya sabemos, cuando vemos el Word, ¿qué? Pero queda muy pesado, ese es el problema. Tamaño. Todo el problema acá es que el Moodle tiene un límite de tamaño, ¿viste? Y si te queda muy pesado no lo puedes subir. Por eso tenemos que hacer todas estas piruetas ridículas. Lo más lógico sería que puedan entregar todo vía Moodle, pero bueno. Entonces, si ustedes en el Word ponen, mando tantas fotos por mail, nosotros cuando abrimos el Word para corregir, ya vemos si tienen o no tienen fotos. Hay muchos que no mandan ninguna foto, hacen todo directamente por Word solo. ¿Entendés? ¿Vamos a tener las 4 horas para hacer el parcial? Ya, no me contestaron. Vamos a tener de 9 a 12 seguro, de 12, el tema es que sí, viste, tienen que empezar a entregar a 11:30, digamos, para que, por todo este tema de que nos aseguremos que nos llegue y demás. Les escribí a los de aulas, a ver si nos iban a dejar hasta la 1, y todavía no me contestaron, así que les voy a repetir la pregunta hoy, a ver si se dignan a contestar. Ah, bien, bien. Y vamos a ver. Una pregunta, si surgen preguntas durante el parcial, ¿se activa el micrófono de acá de Zoom, digamos? ¿O hay que preguntar por lo que hacemos otro lado? Claro, no, por el chat. Y además... La cosa no molestar al resto. Claro, dirigido. Por ejemplo, y si es una pregunta que armaron porque nosotros armamos como 2 preguntas más de marco teórico y 2 preguntas más de problemas, ¿no? Que generalmente las hacen Claudia y Jimé, las de problemas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, tengo duda en la 4, y la 4 la hicieron las chicas, yo les digo preguntarle a Claudia o a Jimé. Pero les contestamos en el chat. O si le preguntan a las chicas, si es una pregunta que hice yo, las chicas me van a decir, les van a decir, preguntarle a Eugenia. Entonces ahí me preguntas a mí por el chat y listo. Recuerden referenciar, van a ver que el parcial que les llegue a ustedes va a tener un ID, y para que nosotros podamos encontrar cuál es el parcial, recuerden decir, tengo una duda, tengo tal parcial. Me había olvidado de eso. Claro, por eso, pues no son todos distintos en realidad, entonces para nosotros poder ubicar la pregunta que nos están haciendo. Listo, buenísimo. Bueno. No me acuerdo. Bueno, ya irán apareciendo las dudas. Lo que sí, asegúrense, chicos, tener cámara ese día. Si no tienen la cámara abierta no se puede rendir. Una cuestión de lógica, ¿no?
Así que aunque sea un teléfono o cualquier cosa que los esté enfocando. Bueno, si no hay más dudas, nos despedimos hasta el viernes. Ujú. Bueno, nos vemos el viernes.